La residencia de Yahvé se describe en Éxodo, abigarrada de oro y materiales muy preciados, con los que Bezaleel, el que está bajo la sombra del dios El, la construirá de acuerdo con el molde que Yahvé le mostró a Moisés en el monte Sinaí. En este episodio 25 de nuestro resumen de la Biblia repasamos los detalles de esta construcción tan singular. A lo largo de los capítulos 25 al 31 de Éxodo, en el monte Sinaí, Yahvé le explica a Moisés los protocolos reglamentarios que deben aplicarse en el ministerio de sus leyes y culmina con la entrega, por fin, de las famosas tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Hemos de suponer que en estas tablas están escritos los 10 mandamientos, el catálogo completo de las leyes y también este reglamento pormenorizado. El hecho de que sean tablas de piedra sirve para reforzar el concepto de inmutabilidad que debe regir en las leyes, como es natural en la roca, de acuerdo con esta tradición hebrea, claro. No obstante, veremos que serán unas tablas efímeras en la historia y se romperán en cuanto baje Moisés del monte. Pero eso será más adelante. En este episodio vamos a analizar los cuidadosos y detallados protocolos que impone Yahvé. No te resultará difícil darte cuenta de que si bien se insiste en el texto que son ordenanzas directas de Yahvé y escritas con su dedo, parece un catálogo de impuestos adornados con una liturgia extravagante en que el autor pretende privilegiar a la casta sacerdotal, concretada a través de los levitas. Bien, por cuestiones narrativas he decidido dividir este resumen en dos partes. Una primera, esta, dedicada a los elementos constructivos y ceremoniales de lo que será la residencia de Yahvé. Y una segunda, que publicaremos mañana o pasado, dedicada al privilegio de los sacerdotes, los impuestos y otras normas reglamentarias. En los capítulos del 25 al 31 vienen mezclados, pero no parece ser causa de la elección estructural del autor, sino fruto de la existencia de dos o más capas literarias que se fundieron en algún momento, haciendo más confusa la interpretación. En este episodio, por tanto, en esta parte nos centraremos en todos los elementos de la construcción: el atrio, el tabernáculo, arca, mesa, candelero, los dos altares, la fuente, la unción, el incienso y por supuesto la derrama para sufragar todos estos gastos. Debo señalar que no voy a resumir el pasaje en el orden en que está escrito, sino que utilizaré un esquema diferente con la intención de que la exposición sea lo más clara posible. Yo he tenido que ordenar todo esto en un esquema para hacerme una idea concreta de la representación de esta vivienda tan especial y considero que debo ofrecerte esa perspectiva. Las recreaciones en 3D que voy a incluir para ilustrar las complejas descripciones son cortesía de Jeremy Park, que se ha tomado la molestia enorme de proporcionarnos un catálogo maravilloso y muy detallado de todas estas estructuras. Un trabajo admirable. Si te gusta, te recomiendo que visites su web, te la dejo por aquí, porque no tiene desperdicios. Bueno, empecemos con la ofrenda para gastos. El capítulo 25 arranca con una derrama para gastos de construcción, donde lo primero que pide Yahvé es oro, para que no quepan dudas de la naturaleza crematística de este asunto. No obstante, viene revestido de ofrenda, que ha de hacerse de corazón, eso sí. Resulta muy llamativo la concreción de las exigencias. Las resumo aquí: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite puro de olivas machacadas, mirra, canela, cálamo, estacte, uña aromática, gálbano, piedras de ónice,
piedra sárdica, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio y jaspe, como no. Todo esto con todo eso se va a construir un tabernáculo sofisticado que servirá de vivienda para Yahvé y de santuario y zona sacrificial. Obviamente incluirá todo el utillaje preceptivo, hasta los calzoncillos de los sacerdotes. Y Yahvé le va a mostrar a Moisés los diseños detallados para que los artesanos puedan seguir los planos. No se incluyen de momento los gastos de consumo diario, que serán pan del bueno, carne en abundancia y vino, para que pase. Desde un punto de vista literario llama la atención, además de lo concreto, lo ostentosa y cara que va a resultar la vivienda de Yahvé para un pueblo de esclavos que vagan por el desierto sin hogar. Desde un punto de vista espiritual, resulta muy extraño que un Dios exija con tanto detalle semejante catálogo de objetos materiales, los cuales deben ser inalcanzables para su pueblo elegido. No será fácil encontrar tanto lino fino en el desierto, tantos tejones, acacias y olivas como para satisfacer sus exigencias. Quizá, de manera simbólica, podamos interpretar con qué magnificencia debió concebir el autor la residencia divina. Cabe recordar aquí algún detalle sobre la palabra tabernáculo, eso sí. Proviene del latín tabernaculum, muy parecido, que significa simplemente tienda de campaña. Hemos de suponer que los hebreos seminómadas de esta parte de la historia vivían en tabernáculos que montaban y desmontaban continuamente. De esta suerte, pues el tabernáculo divino será muy especial y lujoso, pero diseñado también para ser transportado en sus viajes. Con el tiempo, la voz tabernáculo se ha utilizado para designar por antonomasia esta residencia divina de la tradición hebrea. En la católica alude al lugar del templo donde se guarda el Santísimo Sacramento, ahí ya de forma simbólica y sin recuerdos de la etimología latina original. El capítulo 26 está dedicado a la descripción del tabernáculo, una construcción muy sofisticada y compleja que debe estar prevista para ser transportada. En esencia es una tienda de campaña muy lujosa, vestida con cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, enlazadas primorosamente en azul con corchetes de oro y cubierta con las pieles de cordero teñidas de rojo y una sobrecubierta con las pieles de tejón para asegurar la protección. Será de tablas de acacia recubiertas de oro, con basas de plata y anillos de oro para el transporte. El nivel de detalle descriptivo es abrumador. Éxodo 26, versículos del 15 al 25. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo. 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y, claro, 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. ¿Qué te parece? El nivel de detalle de las cortinas, los lazos, los corchetes, las columnas, todo eso es espectacular. Bien, el tabernáculo incluye una división interior mediante un velo precioso, hecho de obra primorosa con querubines.
que separará el lugar santísimo del arca del lugar santo, donde se ubicarán la mesa del pan, la menorá y un altar aromático. Lo veremos un poco más adelante. Se accederá al tabernáculo por una puerta de obra de recamador, donde las cortinas, las columnas, los capiteles, las basas, las coberturas, los materiales, los colores y las dimensiones están definidas con precisión de acuerdo con las instrucciones de Yahvé y un modelo que afortunadamente le enseña a Moisés allí en el monte Sinaí. Quizá te sorprenda la mención aquí de los querubines, personajes de los que todavía no tenemos descripción. Más adelante volveremos a ello, pero de momento sirva para entender que estarán simbólicamente representados en el velo que guarda la zona santísima con el arca del testimonio, a modo de guardianes. Bueno, reconozco que la lectura del pasaje es aburridísima y muy confusa, si bien resulta muy interesante descubrir lo caprichoso de este diseño tan meticuloso. En este punto, y quizá más que en ningún otro, el autor debería haber añadido por boca de Moisés al menos una duda razonable a modo de reproche, como ha hecho en otros pasajes anteriores, para ayudar a la verosimilitud del relato, de alguna manera. O sea, me refiero a algo así como: Señor, es imprescindible que la orilla de la última cortina de la primera unión tenga 50 lazadas azules y 50 corchetes de oro. ¿Es imprescindible esto? Bueno, en fin. Pasemos al objeto más preciado, el arca del testimonio. Esta es la pieza fundamental del tabernáculo. Más o menos se construye todo alrededor de ella. Es una caja, sin más. No debemos confundirla con la embarcación de Noé, que eso es una acepción de arca que, por cierto, ya no se usa salvo en el contexto concreto del diluvio de Génesis. Bueno, Yahvé le da a Moisés instrucciones muy detalladas de cómo debe ser la caja que servirá para guardar su testimonio, es decir, el testigo físico de sus ordenanzas. Podríamos pensar que cualquier caja podría servir, pero no. No, ha de ser de 2,5 codos de largo por 1,5 de ancho y de alto. Cubierta de oro puro por dentro y por fuera, con una cornisa de oro y 4 anillos de oro en las esquinas, para meter las varas con que transportarla luego. Varas de acacia recubiertas de oro, por supuesto. Encima del arca debe haber un propiciatorio algo más pequeño, que vendría a ser como una lámina de oro fino con 2 querubines en los extremos con las alas extendidas para cubrirlo, cuyos rostros enfrentados deben mirar la lámina. El texto se esmera en los detalles más mínimos. Este propiciatorio, cuando el testimonio esté dentro del arca, servirá, atención, para que Yahvé hable por allí, a modo de sistema de comunicación. Aunque parezca asombroso, eso es lo que pone en el texto. Éxodo 25-22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Ya estoy viendo a Mauro Villino decirnos desde lejos que eso es la descripción de una tecnología de comunicación exterior. Bueno, sea como fuere, en hebreo el propiciatorio es una simple tapa, kaporet, pero en algún momento debió parecer prudente traducirlo al español como propiciatorio, es decir, algo que tiene la facultad de hacer que las cosas sean favorables, propicias. Bueno, sin embargo, en rigor no existe esa connotación en el texto hebreo. Es una tapa de oro, hermosa y decorada, pero una tapa. También interesa aquí reconocer que se citan a los querubines sin saber todavía qué es un querubín. Esta cita aparece antes que la del tabernáculo, aunque en ninguno de los 2 casos se describen. Quizá para los lectores del autor resultase muy obvio, pero en términos literarios no han sido presentados. Es cierto que aparecen también en Génesis 3 para vigilar el árbol de la vida después de la expulsión del Edén. Ya recordarás que lo hicimos en uno de los primeros episodios. Pero bueno, en aquel caso tampoco fueron descritos.
No sería un detalle importante de no ser porque en este caso se está describiendo con cuidado todos los detalles constructivos de la arca. Pero al autor se le olvida describir a los querubines. Solo nos queda pensar que todos sus lectores saben de sobra cómo son. Sin embargo, insisto, en términos literarios no está justificado que los artesanos hebreos, compañeros de Moisés, conozcan a los querubines como para esculpirlos en oro. Recordemos que están empezando a conocer a Yahvé, de acuerdo con la propia historia. Yo lo considero un descuido narrativo. Tendremos oportunidad en el futuro de hablar de los querubines en extenso, pero bueno, de momento baste con saber que tienen rostro y alas y son buenos guardianes. Y pasamos al siguiente objeto, la mesa para el pan de la proposición. Suena pintoresco. Para un pastor del desierto, supongo que el pan es un lujo maravilloso. No sé hasta qué punto debió ser importante el pan en tiempos del autor y anteriores, pero no cabe duda de que en cualquier caso es la fuente primordial de alimento en toda la cuenca mediterránea. La fiesta de los panes sin levadura y otros rituales hebreos incluyen pan de la mejor calidad. Bueno, así pues, en el tabernáculo debe haber una mesa especial para el pan de la proposición. No soy capaz de traducir bien eso de pan de la proposición. Ya te pido disculpas. En hebreo es pan de panim, un término que ya trajimos aquí en el sentido de cara que puede estar opuesta a otra cara, pero en la Biblia se utiliza con un sinfín de sentidos en multitud de contextos de lo más variopintos. No sé, si alguien sabe de esto y puede traernos luz, va adelante. Así que nos quedaremos con mesa para el pan de la proposición, es decir, para los rituales con el pan. El caso es que a Yahvé no le da igual como sea, sino que detalla las medidas y los materiales, acacia y oro, con una cornisa de oro puro, una moldura de oro puro y una cornisa para la moldura de oro puro. Transportable también, claro, con varas de acacia revestidas de oro, obviamente. Y sobre la mesa toda la vajilla y la cubertería de oro fino, y nada de cristalería o barro, solo oro fino. Y esto nos lleva al candelero de oro, el famoso candelero de oro. Un candelero, aprovecho para recordarlo, es un utensilio para sostener la candela, y un candelabro es un candelero con varios brazos. Y este en concreto pues es conocido popularmente, muy conocido con el nombre de hebreo de menorá. Y por fortuna Yahvé no dejó solo una descripción detallada, sino también un modelo en el monte Sinaí para replicarlo. Lo cual es sumamente relevante, pues el mismo Yahvé debió darse cuenta de que la descripción de la menorá era demasiado sofisticada. Bueno, será toda ella, o todo el candelero, de oro puro labrado a martillo de una sola pieza, así como las despabiladeras y sus platillos, de un talento de oro fino, ni más ni menos. No quiero hacer pesado este episodio con citas, pero merece la pena rescatar aquí una para ver el nivel de detalle y capricho con el que debe hacerse toda la cosa que haya en el tabernáculo. Vamos a ver. Éxodo 25, 32 al 35. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Haz un dibujo, si te atreves. Bueno, hemos de destacar que la traducción dice manzanas cuando quiere decir capullos, complicando muchísimo más todavía la interpretación. Bueno, en todo caso no parece sencilla. Sea como fuere,
tenemos un brazo central, 3 a cada lado, un total de 7, donde el ornamento debe recordar a las flores del almendro. Esa es la idea. No debemos confundir esta menorá con la Hanukkía, que es muy parecida pero con 9 brazos, o con otros candelabros con 12 brazos que responden a otras cuestiones de este entorno cultural. Vamos con el altar aromático. También lo hay. En la zona santa del tabernáculo, además de la mesa del pan y de la menorá, se ubicará un altar aromático. Se describe en el capítulo 30, después de una interrupción en la narración que derrocha detalles sobre los privilegios de los sacerdotes levitas. Bien, se trata de un altar para quemar incienso con cuernos y todo lujo de detalles, abigarrado de oro, cornisas de oro, cuernos de oro, anillos de oro y varas de oro para el transporte. Debe ubicarse junto al velo para que Aarón prenda incienso todos los días y así sus sucesores por todas sus generaciones. Cabe destacar que el texto subraya que no se ha de ofrecer allí holocausto de nada, ni ofrendas, ni derramar ningún tipo de libación, ni siquiera quemar incienso extraño, sino solamente el incienso que corresponde. Dejándonos la duda de si quizá el autor sabía que en ocasiones había sido utilizado para todas esas cosas, claro. Quizá la mención de aquí de que Aarón ha de ser el responsable de su encendido fuese la razón por la cual se describe el altar después de que se explique cómo ha de ser consagrado a Aarón para el sacerdocio. Bueno, en todo caso, esta parte la veremos en el próximo episodio con detalle, como hemos dicho al principio. Sigamos. El atrio y el altar de bronce. Obviamente no puede faltar un altar de bronce bien grande que sirva de asador de carne, que es de lo que va todo esto, donde se ofrecerán los holocaustos sagrados, las ofrendas, los sacrificios de este tipo de animales. Bueno, la rejilla, los cuernos en los extremos, los calderos para la ceniza, sus paletas, sus tazones, garfios, braseros, todo ello está perfectamente definido de acuerdo al modelo que tiene Yahvé en el monte Sinaí. Y todo ello será de bronce, para que resista el fuego, claro. Puesto que este altar debe estar en el exterior, pues a continuación se describe un atrio que encerrará pues, el tabernáculo con todos sus aledaños. Es decir, un espacio rectangular de 100 codos por 50, descubierto, rodeado de columnas y cortinas de lino torcido primorosas, con estacas de bronce, basas de bronce, capiteles de plata, molduras estupendas y un sinfín de detalles dignos de Yahvé. Como no podía ser de otra manera, en un atrio habrá también una fuente de bronce, en la cual los sacerdotes tendrán que lavarse las manos y los pies para no morir. No se explica por qué deben caer fulminados si descuidan ese protocolo de higiene, pero reconozco que es mucho más expeditivo y convincente que lo que me decía mi madre de pequeño antes de ir a comer. Quizá un poco exagerado, no lo niego, pero bueno, ya sabemos que Yahvé es muy exigente en estas cosas. En todo caso, el autor enfatiza de forma hiperbólica el concepto de pureza que debe presidir el misterio del sacerdocio. Debe tener ese sentido. Pero bueno, un poco exagerado, ¿no? Matar al sacerdote si se le olvida lavarse los pies. Bueno, en esa línea, Yahvé exige un aceite muy especial elaborado con una receta meticulosa a partir de, toma nota, mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Toma nota porque no lo tienes que hacer. Con él se ungirán todas esas cosas del tabernáculo para que sean santísimas, incluyendo a los propios sacerdotes. Dice así. Éxodo 30, 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa. Bueno, pues además le recuerda a Moisés que este santísimo ungüento no debe ser utilizado sobre nadie que no sean los sacerdotes, o en caso contrario, como es natural, será ejecutado.
Del mismo modo, claro, que si alguien intenta elaborar un ungüento semejante. Así que toma nota porque no lo puedes hacer. Con la misma suerte exige un incienso de rigurosa receta y uso, a partir de estacte, uña, gálbano e incienso puro, molido en forma de polvo fino, cosa santísima, para quemar en el altar correspondiente. El que pretenda imitarlo, aunque solo sea para olerlo, ya sabe que no vivirá para contarlo. Bien, y con esto concluye la descripción física de la residencia donde habitará Yahvé junto al pueblo de Israel. Un lugar detallado con precisión, de acuerdo a unos moldes o modelos que Moisés pudo ver en el monte Sinaí, muy cargado de lujos y materiales dignos de la mayor majestad, muy valiosos. Y alrededor de ese atrio se establecerá el campamento hebreo con una disposición concreta que ya la veremos en el futuro. Dentro, una fuente para lavarse, un asador de carne a modo de altar de sacrificios y un maravilloso tabernáculo con dos secciones separadas por un suntuoso velo. La santa, con la menorá, la mesa del pan y el incienso aromático, y la santísima, con el arca y el propiciatorio encima, custodiado por dos simbólicos querubines que guardarán el testimonio de Yahvé, y desde donde se comunicará con el sacerdote. Cabe preguntarse cómo ejecutarán toda esta obra tan sofisticada y cómo será el ministerio del sacerdocio. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio, cuando aparezca en escena Bezaleel, el que está bajo la sombra del Dios El. Llegados a este punto, podemos hacer una reflexión acerca de todos estos protocolos tan detallados. ¿Es imprescindible para Yahvé que la mesa del pan tenga 90 centímetros de ancho? Si no es así, ¿no vale? Si el santísimo ungüento de la unción tiene un poco más o un poco menos de casia, de lo que dice la receta, ¿ha de ser ejecutado el artista perfumador? No es fácil intuir qué motivaciones debió tener el autor para detallar de forma tan precisa la residencia de Yahvé, pero es elocuente el celo con el que insiste en ello y lo refuerza diciendo que Yahvé le mostró a Moisés los moldes de todo ello en el monte Sinaí. También es llamativo el lujo tan exagerado con el que debe hacerse todo, impropio de un tabernáculo móvil en el desierto, en contraste con la sencillez de otras perspectivas religiosas, siendo evidente que un Dios todopoderoso pues no debe necesitar tales caprichos materiales. Quizá desde la perspectiva del autor, Yahvé no era tal Dios todavía, sino más bien un rey muy poderoso. O quizá simplemente quisiera justificar la distancia y el privilegio de los sacerdotes sobre el resto del pueblo de Israel, que en definitiva iban a ser los usufructuarios de esa residencia. Sea como fuere, no puedo ocultar una desilusión tremenda al leer estos pasajes con detalle y descubrir los mimbres sobre los que se edifican estas creencias. Tal vez por eso ya no hay tejones en el desierto. La consulta. Con mucho respeto, ¿cree usted que debemos ser espirituales al estudiar la Biblia? ¿O qué sugiere en su criterio? Pues gracias, Jorge, por el respeto y la amabilidad, que nunca es mucha. La pregunta podría dar para una tesis doctoral y para acabarse una caja de vino discutiendo. Pero como me piden mi criterio, y no la última verdad, le puedo decir lo que opino, sin que esto sirva, por supuesto, de consejo para nadie. Como usted dice, estudiar, tengo la firme convicción de que hay que estudiar la Biblia y cualquier otro texto de forma desapasionada. Siempre que estudiar sea lo que dice el diccionario, ejercitar el conocimiento para comprender algo. En este caso, comprender lo que está escrito en un libro. Nuestros sesgos cognitivos
son muy tenaces y conviene acercarse al estudio de cualquier cosa sin prejuicios para evitar los sesgos tanto como sea posible. Estudiar la Biblia con el catolicismo en el pecho o con el ateísmo en la mano pues suele conducir a conclusiones equivocadas. No obstante, se puede leer la Biblia de otro modo, con una intención espiritual, buscando pues el confort de un marco de creencias que le ayuden a uno a conducirse mejor en la vida. Siempre será una decisión personal hacerlo de un modo u otro, dependiendo de nuestros intereses, y siempre será prudente desconfiar de quien te diga cuál es la manera correcta de hacerlo. Y bueno, aprovecho para recordarte que puedes unirte a los miembros del canal con el rango de escriba, escritor o poeta. Además de apoyar este trabajo, tendrás el privilegio de colocar aquí tus consultas, como en este caso de Jorge, o de promover temas de análisis que quieras que abordemos. El comentario de la semana. No son leyes de Moisés, son las leyes de Dios dadas a Moisés. También las mujeres morían. Por ejemplo, en una de las leyes decía: la chismosa y chismoso que mueran, les dijo nuestro Padre eterno Rey celestial. Este comentario no lo traigo por lo cómico, sino porque me han hecho esa precisión muchas veces ya, y parece necesario tener que aclarar un matiz gramatical. Blanca denuncia que las leyes no son de Moisés, sino de Dios, aunque entregadas a Moisés. Hemos de saber que la preposición de, en español, tiene 27 acepciones y no solo una. No obstante, no hay que andar muy lejos en el diccionario ni estudiar demasiado. La primera de ellas denota posesión o pertenencia. Así pues, cuando se dice de Moisés, la partícula de puede denotar posesión, las leyes que tiene Moisés, sin entrar en contradicción con el autor de las leyes. Tampoco está lejos el matiz de pertenencia, leyes de Moisés, leyes que son propiedad de Moisés, porque Dios se las dio. No entiendo, por tanto, por qué causa tanta extrañeza cuando decimos leyes de Moisés, aunque el autor sea Dios, no importa. No causa tanta contradicción cuando decimos el vino de Paco, si es un vino que ha traído mi primo Paco, aunque el autor sea un enólogo que se llama Jesús. Por otra parte, Blanca hace mención de un asunto distinto, citando una de las leyes: la chismosa y el chismoso que mueran. Con independencia de su intención, del fondo, conviene citar la fuente concreta, libro y versículo, salvo que sea algo demasiado conocido por todos y traído a colación en un contexto concreto. En este caso, Blanca no lo hace, y en consecuencia el lector podría pensar que es una cita válida, pero sin poder corroborarla. Sin embargo, no existe tal cita en la Biblia. No. Ni siquiera alguna que aluda a eso, a ese detalle concreto. La única vez que aparece una chismosa en la Biblia es en 1 Timoteo 5:13. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Y lo hace Timoteo en un contexto que nada tiene que ver con leyes ni con castigos. Bueno, al margen de este detalle técnico y aceptando el fondo de la intención, que las mujeres también morían, hemos de ser conscientes que en un entorno literario no parece sensato mezclar de ese modo un texto de Éxodo con una alusión a lo que parece apuntar hacia el Nuevo Testamento. Con frecuencia se establece este tipo de relaciones causales en contra de la lógica básica, utilizando una cita del Nuevo Testamento para justificar la validez de una cita de la Torá. Tal cosa es un argumento contrario a la razón, pues el Nuevo Testamento se escribió muchos siglos después de la Torá por autores diferentes, en contextos históricos muy distintos, con intenciones dispares en el ámbito religioso. Entiendo que una persona de fe pueda creer que toda la Biblia fue dictada por Dios, de manera unitaria y con una voluntad inteligente de expresar un mensaje coherente. Lo puedo entender. Sin embargo, tal cosa escapa a nuestro entendimiento y nuestro análisis literario.
Y lo que encontramos en los textos contradice esa posibilidad, frontalmente. No podemos, si queremos ser rigurosos en un análisis textual, apoyarnos en premisas sobrenaturales de las cuales no tenemos conocimiento. En esa línea, la alusión a nuestro Padre Eterno Rey Celestial, con la que Blanca remata el comentario, es extemporánea. Está completamente fuera de este contexto literario, tanto como si yo fuese a una misa dominical católica a decirle al párroco que está traduciendo un versículo de forma imprecisa. Vaya por Dios. En fin, a pesar de todo, Blanca, aprecio tu comentario y tu buena intención. Y no es la mía querer ser irrespetuoso contigo. Al contrario, te agradezco la oportunidad que me brindas de traer al papel estas aclaraciones necesarias, ya que es demasiado frecuente en los comentarios que se critiquen mis análisis literarios utilizando argumentos impropios de este entorno y desconociendo el significado de algunas palabras que utilizo, presuponiendo, aquí sí con falta de respeto, que no soy riguroso en lo que escribo.